Si tú y yo reconocemos, según lo que hemos estado aprendiendo en esta carta del apóstol Pedro, que el sufrimiento es una parte intrínseca de la vida cristiana, si tú y yo reconocemos que no hay forma de evadirlo, si incluso reconocemos que es Dios mismo quien permite el sufrimiento en nuestras vidas, no para dañarnos o destruirnos, sino para santificarnos y transformarnos. Entonces, ¿cuál es la forma? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar el sufrimiento? ¿Cómo podemos seguir aprendiendo a sufrir bien? ¿Cómo podemos enfrentar el sufrimiento de tal forma que honremos a Dios en el proceso? ¿Cómo podemos enfrentarlo de tal forma que evitemos, escuche bien, sabotear o echar a perder el efecto transformador que el sufrimiento debe tener en nuestras vidas? Como diría el pastor John Piper, ¿cómo evitamos desperdiciar nuestro sufrimiento? Y en honor a la verdad, tenemos que confesar y reconocer que eso es precisamente lo que muchas veces hacemos. Desperdiciamos nuestro sufrimiento, lo echamos a perder. Y cuando lo desperdiciamos, lamentablemente no crecemos. Reprobamos el examen y tenemos que repetir el grado. ¿Y cómo desperdiciamos el sufrimiento? Simplemente no teniendo la actitud correcta y añadiéndole sufrimiento a nuestro sufrimiento. Como el nene que se cae y se raspa la rodilla en la brea y después que se calma se le olvida el dolor. Y en vez de quedarse quieto, recuperándose de la caída, vuelve y sale corriendo, se cae y se raspa la misma rodilla. Qué mucho me pasó eso a mí cuando chiquito. Guayazo sobre guayazo. O como cuando estás atravesando por un momento de dificultad y terminas despotricando, maltratando y desquitándote con aquellos que están más cercanos a ti, con aquellos que se supone que están en tu mismo equipo. Y eso es precisamente lo que quiere el diablo. Que desperdiciemos nuestro sufrimiento para que nuestra santificación se vea obstaculizada, porque Él no quiere que seamos transformados. Él detesta a Cristo y por lo tanto detesta a los que se parecen a Él. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra motivación para sufrir bien? Bueno, primeramente, y como ya hemos mencionado, porque queremos honrar y glorificar a Dios, participando de los sufrimientos de Cristo, y porque anhelamos desesperadamente la santificación de nuestras almas. Yo no sé si usted anhela desesperadamente la santificación de su alma. Me encantó un quote que vi esta semana del fenecido pastor John MacArthur que dice: cuando la gente
me pregunta qué es lo que me atrae del cielo, no son las calles de oro ni las puertas de perlas. Es la ausencia del pecado. Estoy harto del pecado. Y como si esto no fuera suficientemente glorioso, que nuestra motivación de sufrir bien sea honrar y glorificar a Dios y participar de los sufrimientos de Cristo, Pedro añade, y con esto concluye su carta. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccione, los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Fíjese el tiempo de esos verbos. Mire, si usted hoy abraza este versículo, si hoy usted lo hace la roca de su vida, si lo hace su refugio, créame que de hoy en adelante usted va a sufrir mejor. Créamelo. ¿Qué verdades macizas declara este versículo? Frente a la eternidad que nos espera con Dios, nuestro sufrimiento es como una estrella fugaz, como un relámpago, como un suspiro, como un abrir y cerrar de ojos. Y claro, cuando estamos en medio del sufrimiento, nos parece que nunca acabará, porque llevamos demasiado tiempo en Él, experimentándolo. Pero frente a la eternidad que nos aguarda delante de la presencia de Dios, nuestro sufrimiento es nada. Y con esto no estoy diciendo que ignoremos nuestro sufrimiento o que lo enfrentemos con un falso triunfalismo. El camino malo hay que caminarlo. El día malo hay que enfrentarlo. Hay que reconocerlo. Hay que sufrirlo. Hay que llorarlo. Hay que lamentarlo. Lo que estoy diciendo es que esta gloriosa verdad es como un gran salvavidas para cuando sintamos que el sufrimiento nos está ahogando. Cuando hayan sufrido un poco de tiempo. Si hubiera sido boricua, Pedro diría un poquito de tiempo. Cuando hayamos sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia. Otra gloriosa verdad. No se nos puede olvidar que el sufrimiento llega a nuestra vida de la mano de Dios, del Dios de toda gracia. Porque junto con el sufrimiento viene su gracia, su compasión, su misericordia, su paz y hasta su gozo. Esta semana yo recibí una noticia bien difícil. Y de pronto, después que leí la carta que me enviaron, sentí una paz. Estaba con Joana, que yo no podía creer. Y yo mismo decía, es que yo no puedo estar en paz con esto que yo acabo de leer. Y de pronto dije, es que Él es el Espíritu. Es que el Espíritu que está conmigo. Y en momentos de dificultad me llena de su paz y de su gozo. Mira, hasta gozo me dio. Y uno se siente mal porque uno dice, es que no debo sentir gozo, esto es una mala noticia. Pero así es Dios. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Otro gran salvavidas para el día malo.
el Dios de toda gracia. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Esta otra verdad sí que es maravillosa. Él fue quien nos llamó a su gloria eterna en Cristo. Porque ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y si fue Él quien nos llamó, entonces no hay de otra. Estamos seguros en Él. Si fue Él quien nos llamó, entonces no tenemos de qué temer. Si fue Él quien nos llamó, su llamado es irrevocable. Si fue Él quien nos llamó, entonces nada ni nadie nos podrá arrebatar de sus manos. Por eso, en medio del sufrimiento, tenemos que recordar que le pertenecemos a Él. Que yo soy de mi amado y mi amado es mío. Mire, esto no es un salvavidas, esto es un crucero, esto es un arca. Entonces, aquí está la promesa. Mire, si hoy por ahí usted escucha un montón de gente diciéndonos, reclama tu promesa, ¿verdad? Usted prende la radio, reclama tu promesa. Declara. Mire, si usted va a reclamar una promesa de Dios, especialmente en medio del sufrimiento, que sea esta. Que ese Dios de toda gracia, que ese Dios que nos llamó a su gloria eterna en Cristo, que Él mismo nos perfeccionará, nos afirmará, nos fortalecerá y nos establecerá. Por poco se le acaban las palabras del diccionario a Pedro. No podemos olvidar, iglesia, que estas son las cosas que el Señor está logrando en este momento por medio del sufrimiento en nuestras vidas. Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos y establecernos. ¿Qué tal si esa es tu si haces de esa tu oración diaria? ¿Te unes a mí? Señor, perfeccióname. Señor, afírmame. Señor, fortaléceme. Señor, establéceme en ti. Pero la promesa no se queda ahí. Le dije que mirara el tiempo de estos verbos. Ciertamente Él está haciendo esas cosas en nosotros cada día. Pero vendrá un día, un glorioso día, el día de su regreso, que su obra en nosotros, ¿sabe qué? Será completada. Llegará el día en que seremos finalmente perfectos. Llegará el día en que ya no resbalaremos. Llegará el día en que ya no nos faltarán las fuerzas. Llegará el día en que nunca más dudaremos de quiénes somos en Él. Al final del día, esa es nuestra esperanza. Amén. En ese día es en lo que tenemos que fijar nuestra mirada. En el día que veremos el resultado final de la obra que Él está haciendo en nosotros. Y al observar esa obra, imagínalo. Piensa por un momento en tus luchas, en tus tropiezos, piensa. Imagínate un día tú poder observar tu vida con esa obra completada. Ese día veremos el resultado final de lo que Él está haciendo hoy en nosotros. ¿Y sabe qué pasará?
ese día nos llenaremos de mucha alegría. Iglesia, ¿anhelas con ansias que llegue ese día? Amén. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Ahora bien, ¿de qué formas podemos desperdiciar nuestro sufrimiento? ¿Cómo podemos echarlo a perder? Mire, cuando no sufrimos bien, se nos nota. La gente a nuestro alrededor ve las señales. El domingo pasado hablamos del problema de no reconocer que como ovejas de Jesús, Él ha puesto pastores, ancianos, obispos en medio nuestro para pastorearnos. ¿Se acuerda? Amén. Para cuidar y velar de nosotros, para alimentarnos, para enseñarnos y aconsejarnos, para que nos sometamos y estemos sujetos a ellos en amor. Entonces, cuando en el momento de nuestro sufrimiento no acudimos a aquellos que Dios ha puesto para cuidarnos, estamos sufriendo mal. Cuando no nos refugiamos en aquellos que Dios ha llamado para pastorearnos, estamos sufriendo mal. Cuando tu iglesia local, esa familia espiritual donde Dios te puso, no es tu refugio, por las razones que sean, por miedo, por orgullo, por vergüenza, por malas experiencias del pasado, estamos sufriendo mal. No dejarnos pastorear es una señal de que estamos sufriendo mal. ¿De qué otra forma sufrimos mal? Una de las cosas más importantes que debe producir el sufrimiento en nuestras vidas es la humildad. Porque si el sufrimiento tiene como propósito santificarnos, entonces eso significa que el producto, que el resultado debe ser que nos parezcamos más a Jesús. Amén. ¿Están conmigo? O sea, el sufrimiento es como un embarazo que da a luz una vida que se parece más a nuestro Señor. Y si alguien se parece a Jesús, es alguien que es como manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Podrá la gente que te rodea testificar cada día que te estás volviendo más manso y humilde? ¿Y qué es lo contrario a la humildad? ¿Qué se produce cuando sufrimos mal? La soberbia, la arrogancia, la prepotencia. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Iglesia, no podemos permitir que el sufrimiento nos haga soberbios, sino que nos haga humildes. Porque si vivimos nuestras vidas constantemente humillados delante de la presencia de Dios, al final Él nos exaltará.
O sea, en otras palabras, el sufrimiento hará lo suyo en nosotros. ¿De qué otra forma podemos sufrir mal? Mire, dejando que la ansiedad se apodere de nosotros, en vez de depositarla en Dios. Vivimos en la era de la ansiedad, ¿cierto? Nuestra sociedad ha normalizado la ansiedad. Hoy día todos estamos ansiosos. La ansiedad es una epidemia. Ciertamente no podemos decir que la ansiedad es un pecado. Pero si dejamos que se apodere de nosotros, si dejamos que nos controle, que nos defina, que nos paralice, entonces la ansiedad se vuelve pecaminosa. Porque o la depositamos en Dios, o nos quedamos con ella y le permitimos que nos controle. Ambas cosas, iglesia, no pueden coexistir. O confiamos en su palabra, o nos creemos las mentiras del enemigo. O confiamos que Dios tiene cuidado de nosotros, o creemos que a Él no le importa nuestro sufrimiento. ¿Y sabe cuál es el peligro de dejarnos dominar por la soberbia, por el orgullo y la ansiedad, en vez de por la humildad y la confianza en Dios? ¿Sabe qué pasa? Que la soberbia, el orgullo y la ansiedad son como el alcohol o como el cannabis, emborrachan, intoxican. Y el que no esté alerta está expuesto y vulnerable al enemigo. Como oveja que se sale y se aleja de su redil. ¿Sabías, iglesia, que tú y yo tenemos un adversario que anda 24/7 al acecho, como león rugiente, buscando devorarnos? ¿Lo sabías? ¿Lo habías olvidado? ¿Has visto esos videitos? Quizás voy a sonar creepy, pero me gusta ver esos videitos de un animal cazando a otro, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza, esa es la naturaleza. ¿Has visto esos videitos del león acechando un rebaño, velando la güira y esperando que una abeja se descuide para darle el charrascazo? Y si alguien supo lo que es ser acechado por el enemigo, fue Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Sufrir bien, iglesia, es estar sobrios espiritual y emocionalmente, alerta, con nuestra confianza bien puesta en Dios. Y estar sobrios, alertas y llenos de confianza es lo que nos capacitará para resistir al enemigo. ¿Sabías eso? Que el enemigo se puede resistir, uno puede resistirlo. Porque cuando lo resistimos, ¿sabe lo que ocurre? Por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Mire, esto hay que creerlo, hermano.
Esto no está escrito ahí para nada, de adorno. ¿Recuerdas cómo Jesús resistió al enemigo cuando éste lo acechó en el desierto? ¿Te acuerdas? Con un simple porque escrito está. Así es que se resiste el diablo, declarando la palabra de Dios. Finalmente, sufrir bien, especialmente para nosotros acá en el occidente, que vivimos en libertad, es también recordar que hay muchos otros hermanos y hermanas en diferentes partes del mundo que hoy están experimentando verdaderos sufrimientos. Verdaderos sufrimientos, persecución, cárcel y hasta la muerte. Sufrir mal, iglesia, es pensar que somos los únicos que estamos sufriendo o que nuestro sufrimiento es el más terrible. Qué manera de concluir su carta. Qué manera. Iglesia, sigamos aprendiendo a sufrir bien. Aprendamos a estar sujetos a aquellos que el Señor mismo ha puesto para pastorearnos. Escojamos la humildad sobre la soberbia, la confianza sobre la ansiedad, la sobriedad sobre la borrachera emocional. Resistamos al diablo parándonos firmes en lo que hemos creído, sabiendo que nuestro sufrimiento es pasajero y que en el proceso nuestro Señor, aquel que nos llamó a su gloria eterna, aquel que está lleno de toda gracia, nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, tú estás aquí. Sí, tú estás aquí. Y creemos en el poder de tu palabra. No de mis palabras, de tu palabra. Creemos que ella es transformadora. Creemos que tu palabra cambia el rumbo de la historia de la gente, de los pueblos, de las iglesias. Creemos que es milagrosa. Haz tu obra en nosotros, Señor, en esta mañana. Haz tu obra transformadora, haz tu obra en esta iglesia, en esta congregación. Como buen cirujano, corta, entra, estirpa, repara, reemplaza, sana, trae alivio a nuestras vidas. Tantas mentiras que escuchamos en la semana, en la televisión, en la radio, en las redes sociales, tanta mentira. Pero tu palabra es una fuerza imparable, aleluya, que se impone poderosamente sobre nuestras vidas. Señor, ayúdanos a vivir humildemente ante ella, ante ti, Señor, cada día de nuestras vidas. Haz tu obra en nosotros, Señor.